Por muchas sendas vienen los hombres en busca de nuestro Señor. Son las diferentes religiones que existen en la tierra y dentro de ellas los que más cerca le sienten a nuestro Señor. Son los que llevan mayor espiritualidad, los que han sembrado amor en su jornada. Hoy nuestro Señor se encuentra con una humanidad desfalleciente en lo espiritual a causa del abuso que han hecho del don del libre albedrío. Nuestro Dios trazó un camino de justicia, de amor, de caridad, de bien. El hombre ha creado otro camino de aparente luz, el cual le han conducido al abismo. Al volver nuestro Cristo, su palabra os marca el mismo camino, aquel que la humanidad no habéis querido tomar. Sería injusto e insensato el que dijera que esta doctrina confunde o aletarga. La luz de nuestro Señor brilla desde el infinito en los espíritus y hace que miréis con más claridad las veredas que habemos creado, ya para alejaros de nuestro Señor o para buscarle. Caminar hacia nuestro Dios, hacia lo perfecto, hermanos. Solo el que se eleva rumbo a la cumbre de la montaña podrá saber cuánto ha dejado abajo, cuánto ha progresado y de cuánto se ha libertado. ¿Creéis, humanidad, que por haber descendido tanto, no vendría Cristo a buscaros y a sacaros de vuestro pecado? Aquí tenéis la presencia de nuestro Dios. Viene a curar vuestras heridas y a secar vuestras lágrimas. Su presencia viene a consolarlos en vuestra tristeza y acompañaros en vuestra soledad. Su presencia viene a conversar con vuestro espíritu para haceros sentir su ósculo divino, su beso paternal, su amor. El amor del Padre levantará del fango a los que en él hayan caído y les salvará, porque también ellos brotaron del seno divino para cumplir una misión de amor. Reconocer, hermanos, que cuando habéis caído en error, vais buscando la muerte, sin comprender que habéis sido creados para vivir. Vais tras el cáliz de amargura cuando nuestro Señor ha sembrado de elevados deleites y verdaderos goces vuestra existencia, mis hermanos. Ver, pueblo, cuán distinta es la justicia de nuestro Dios de cómo la concebís vosotros cuando creáis que vendría a su cetro a exterminaros por desobedientes a su ley. Nuestro Señor ha llamado a los que más se han manchado para confiarles hermosas misiones y nobles cargos que les dignifiquen ante los demás y los salven de sus errores. Esta obra bendita del Señor será dada a conocer con hechos, y para que vosotros seáis de los que den esos ejemplos, necesitamos prepararnos. Nuestro Señor viene a depositar su palabra, que es la ley, la doctrina y la simiente, en vuestro espíritu, no en vuestro material. El espíritu es el depositario, el responsable, y si allí la guardáis, esta palabra, no caerá en el vacío, no sufrirá alteración. Cristo es la aurora que empieza a iluminar en este tiempo, y a vosotros sois de los primeros
en despertar en este amanecer no es una nueva luz la que ha alumbrado en todos los tiempos vuestra conciencia. Esta voz que os dice, elevaos por medio de la espiritualidad hacia nuestro Padre, es la misma que os dijo en aquel tiempo, perseverar en el bien y seréis salvos. Y también os dijo, amaos los unos a los otros. Este camino espiritual del que os hablo ahora es el que dio a nuestro Señor a conocer a Jacob en los lejanos tiempos, en aquellos días, al revelarle la escala de la perfección, los peldaños al cielo. Ahí está esta escala delante de todo espíritu, como un camino que os invita a la ascensión. Su base es este valle terrenal, este valle humano. Más abajo hay abismos. Pero esos no los ha creado nuestro Señor. Hacia arriba están los peldaños en un número infinito, como una cuesta que conduce a la cumbre de la espiritualidad. ¿Quién estará apenas en los primeros peldaños? ¿Quién en las tinieblas del abismo? ¿Y quién en los más elevados peldaños? Son secretos que solo la justicia de nuestro Dios conoce. A vosotros os envió a la explanada, al valle, a empezar la caminata, y os señaló en el horizonte la montaña que debéis escalar. Ver, hermanos, ver cómo esta doctrina es para el espíritu, porque mientras la materia, cada día que pasa, se acerca más al seno de la tierra, el espíritu, en cambio, se aproxima cada vez más a la perfección. El cuerpo es el punto de apoyo en que descansa el espíritu mientras habita en la tierra. ¿Por qué dejar que se convierta la materia en cadena que sujeta o en celda o que aprisiona? Pregunto. ¿Por qué dejar que la materia sea el timón de vuestra vida? ¿Acaso es justo que un ciego guíe al que tiene vista en sus ojos? Dios es quien os da a conocer la vida en todas sus fases. Ella es el sustento del cuerpo, del espíritu. Quien cumpla las leyes del espíritu y las leyes humanas ha consagrado su vida entera al Creador. Cristo será el precursor de vosotros cuando estéis por llegar al valle espiritual. Siempre va adelante. Que no caiga vuestro espíritu jamás en la oscuridad. Que procure dar siempre un paso más en el camino del progreso, que es perfeccionamiento. No os conforméis con decir, creo en el Señor. Mostrar vuestra fe en lo que hagáis. No digáis tan solo de palabra, yo amo al Padre. Someteos a la prueba para que sepáis si en verdad le amáis. Porque, pregunto, ¿por qué le siguen desconociendo a nuestro Señor? Cada vez más los hombres, a pesar de que la mente humana se ha iluminado con nuevos adelantos. Y es porque han atendido tan solo a cumplir el árbol de la ciencia, han venido descuidando el perfeccionamiento del espíritu. Ya os había dicho nuestro Dios, velad y orad, para que no caáis en tentación. Pero hasta la oración, que es lenguaje que emplea el espíritu para hablar con su Señor,
ha sido olvidada. Es un idioma desconocido para los hombres de este tiempo. Cuando alguna vez sienten la necesidad de orar, no encuentran palabras con qué expresarse ante nuestro Dios y Señor. Sin embargo, nuestro Padre entiende a perfección lo que cada uno pide, sin necesidad de palabras ni pensamientos. Mas cuando el Espíritu de nuestro Dios les responde, ellos no le entienden, porque no se han preparado. Entonces la voz de su Maestro, que debería hacerles familiar, es para ellos desconocida. Si la oración que ha enseñado nuestro Divino Maestro a la humanidad se hubiese practicado con pureza, de generación en generación, los hombres habrían alcanzado cada vez mayor espiritualidad. Para escuchar su voz, entonces en este tiempo, su comunicación espiritual con lo divino les serviría para formar un mundo más amable, más justo y más real que el que han creado con su materialismo. Pregunto, ¿por qué habéis creído que lo espiritual es algo que se opone al desenvolvimiento de vuestra vida material? ¿Cuándo ha condenado nuestro Dios vuestra ciencia aplicada al bien de la humanidad? ¿Cuándo? Si alguno se atreviese a decirlo, no sería justo con su Padre. Por medio de la espiritualidad se logra un grado de elevación que permite al hombre concebir ideas más allá de lo que puede su mente presentir y tener potestad sobre lo material. Ahora pensar, hermanos, si la elevación del espíritu se emplea en el estudio de la creación material que la naturaleza os presenta, o de cualquier otro ideal humano, ya podías imaginar los frutos que podrías obtener cuando vuestros descubrimientos no fuesen debidos tan solo al escrutinio con la mente, sino que también interviniera la revelación espiritual. ¿Qué os hiciera el que todo lo ha creado? Velad y orad, hermanos. Velad y orad, vuelvo a deciros, nuestro Padre, para que llegueses a conocer su voz, para que llegue a vosotros la inspiración de nuestro Padre y podáis entender, porque muchas son las lecciones que aún tiene que deciros. El pacto que con Jesucristo hacéis, hermanos, no es un compromiso material, es un cargo espiritual que habéis aceptado contraer con vuestro Padre, con aquel que ha hecho todo lo creado. Nuestro Divino Maestro os enseña a cumplir vuestra misión espiritual, mas también os encarga que cumpláis todo compromiso y toda promesa que en lo humano hagáis, para que os reconozcan por la verdad de vuestro espíritu y por la sinceridad de vuestro corazón. Hacer que vuestro sí sea siempre sí y vuestro no sea siempre no. Entonces habrá confianza en que vuestras determinaciones sean siempre firmes. Nunca rompáis un pacto sagrado, como son el del matrimonio, el de la paternidad y el de la amistad. Si el desconocer los deberes y compromisos humanos acarrea tan grandes sufrimientos, ¿qué será cuando deis la espalda a una misión espiritual contraída con vuestro Señor? Es verdad que la causa de nuestro Señor requiere renunciaciones y sacrificios, mas también nos dice que es el ideal que no defrauda jamás
a quien lo persigue. El que alcance la meta logrará la perfección. Ahora, os dice nuestro maestro estudiar a fondo su palabra, para que no formáis un grupo aparte en la tierra. Llegar a un grado de comprensión y de preparación que os permita vivir espiritualmente con todos y no divididos. La doctrina de Cristo no viene a sembrar simiente de división. Se acerca el tiempo, hermanos, en que sea la verdad, la razón y la luz las que se impongan a la fuerza, a la violencia y al temor. Mas, ¿cuándo podrá decir el hombre como Jesús: mi reino no es de este mundo? ¿Cuándo será ese día? Y sin desconocer, claro está, nada de lo creado. Hermanos míos, tomadlo todo con justa medida. Reconozca que los bienes terrenales son pasajeros. Comprender que la verdadera fuerza está en el Espíritu. Que el poder de la tierra, sus vanidades, sus glorias y el esplendor de su ciencia, por largo que sea su reinado, sucumbe ante la eternidad. Con su falsa grandeza, muchos desengaños ha sufrido la humanidad. Y en verdad os dice el Verbo que otros mayores sufrirá. ¿Qué será de los hombres cuando su conciencia, que es su juez, los despierte y contemplen su obra? Su dolor será acerbo, su arrepentimiento grande, y entonces su reacción será buscar una senda espiritual para expiar sus faltas. Ese tiempo será de exaltación religiosa, que alcanzará la mayor altura de fanatismo. Entonces vendrán las luchas y batallas entre religiones y sectas. Hermanos míos, vosotros despiertos, y no vayáis a esperar que el rumor de aquella lucha sea el que venga a despertaros, porque entonces no sabréis dónde están vuestras armas para luchar. Dios está construyendo el templo del Espíritu Santo, mas cuando éste haya sido construido, no existirán o habrán perdido su razón de ser de los recintos, los templos y los santuarios, junto con sus símbolos, sus ritos y sus tradiciones. Entonces sentiréis la grandeza de nuestro Padre y su presencia. Reconoceréis por templo el universo, y por culto el amor a vuestros semejantes. Del seno de la madre naturaleza brotarán nuevas luces, que harán de vuestra ciencia un cambio de bonanza, porque ésta será encauzada por la conciencia que es la voz de Dios. No será ya el cerebro el Señor del mundo, sino el colaborador del Espíritu, quien le guiará y le iluminará. En estos tiempos en que el amor y la caridad han huido del corazón de los hombres, el Padre os dice: tranquilizaos y descansad. Os ha probado Dios en todos los tiempos y más aún en el presente. ¿Os habéis preguntado cuál será la causa de vuestros dolores?
eleváis vuestro espíritu para conversar con nuestro Señor y le decís: mis sufrimientos son mayores que los de mis hermanos. No, hijos de Dios. La guerra con todas sus consecuencias no ha llegado a vuestra nación. Otros sufren más que vosotros. Si sentís dolor, es porque lleváis el peso de una gran responsabilidad y porque estáis sintiendo el dolor ajeno. Si por ello sufrir, bendito seas, porque vuestra obra dará buenos frutos. Trabajar entre la humanidad y la palabra de Cristo os las alentará a cada instante. Sentís que el juez está en este tiempo, muy cerca de vosotros, y cada uno se dispone a dar cuenta de su trabajo. Penetráis en recogimiento, examináis vuestro corazón y esperáis que la voz de vuestra conciencia os señale vuestros errores. Y Dios os dice: he mirado que habéis puesto vuestro espíritu y con corazón en vuestras obras, que a veces habéis ido más allá de vuestros deberes, llegando al sacrificio por cumplir mis mandatos. Por ello os bendigo. Mas en verdad yo no os he pedido sacrificios. Hay obras que yo haré por vosotros, porque están fuera de vuestras posibilidades. Entender la voz del Espíritu, hermanos. Vosotros solo debéis orar y confiar. Hoy que ha venido Cristo a comunicarse con los hombres por medio del entendimiento humano, encuentra que ellos y sus costumbres han cambiado. Y para comprenderle y seguirle tienen que luchar más. El pecado se ha multiplicado y el ambiente está contaminado. Las malas influencias invaden y causan trastorno, ofuscando la mente y el corazón. Y en medio de este ambiente lucha el pueblo de Israel por alcanzar su liberación y ayudar a la humanidad. Hermanos míos, vos sois Israel. Vuestros méritos serán mayores si trabajáis pacientes y humildes por la obra de nuestro Señor, venciendo las difíciles condiciones de vida que padecéis. Si os sentís preparados para hablar de su doctrina, hacedlo. Si aún habéis analizado y vuestra palabra no tiene fuerza para convencer, esperar un tiempo más. Seguir escuchándole a nuestro Señor hasta que hayáis asimilado su enseñanza. ¿Cuántos hay que escuchando su palabra a través del entendimiento humano no le han creído ni se han convencido? ¿Cuántos más durarán de vosotros si no os preparáis? El mundo vendrá a vosotros con sus armas, con sus teorías, y si no estáis preparados, os debilitaréis. Os escudriñarán sin piedad. Os preguntarán cómo habéis recibido la revelación de la venida de Cristo, porque medio habéis recibido su doctrina, y vosotros contestaréis cada una de sus preguntas. Seréis benévolos e indulgentes. Buscaréis la forma más clara para explicar la verdad de la palabra de Cristo, para hacerles comprender su sentido
y les ayudaréis para que puedan iluminarse. La paz de Cristo os deja entre vosotros. Saboreadla, disfrutar de ella, hasta el punto en que vuestra vida os lo permita. Porque el reino de paz no ha descendido aún entre los hombres. Hoy vivís en un tiempo de caos, de perturbaciones, mas Cristo ha venido a traeros el antídoto de todo mal y os promete, en cumplimiento a su palabra de los tiempos pasados, que la paz vendrá como una aurora radiante a iluminar vuestro espíritu, y que de este tiempo de dolores no quedará huella. Ya se acerca el tiempo en que nuevas generaciones llenas de gracia habiten en la tierra, trayendo una misión sagrada. Entonces se cumplirá su palabra que os dice: los postreros serán primeros, y los primeros los postreros. Cada uno cumpla en su etapa, porque no sabéis si os conceda venir en el tiempo de paz. El mundo cristiano olvida muchas veces las obras espirituales de Jesús por darle mayor importancia a algunos de sus hechos materiales. Así, por ejemplo, su pobreza humana la confunde con su humildad y su dolor físico con la verdadera pasión que en su espíritu vivió. Y su sangre corporal la toma como la que lavó los pecados del mundo, olvidando que la verdadera sangre, aquella que es vida eterna para el espíritu, es la esencia de su palabra. El Maestro os dice que si aquel cuerpo hubiese tenido razón de habitar por siempre entre vosotros, el Padre lo hubiese protegido de sus verdugos una vez de muerto. Si en alguno hubiese sido útil para vuestra salvación, os lo hubiese dejado. Pero una vez concluida su misión en aquella cruz, ya no pudieron contemplarlo vuestros ojos, para que buscáis del Divino Maestro lo que de Él deberías de tomar: su palabra, sus obras, su humildad y todos sus ejemplos de perfecto amor. Desaparecida de la tierra aquella forma humana, solo quedó flotando en las conciencias la esencia del Verbo que habló en Jesús. Eso es lo que debéis de buscar: la esencia, el sentido espiritual de aquel mensaje de vida y de amor. Dejad de adorar a vuestro Padre a través de formas materiales para que aprendáis a amarle directamente con el Espíritu. Cuando alguien preguntó a Jesús: ¿tú eres rey?, el Maestro contestó: yo para eso he venido. Mas todos dudaban de aquel pudiera ser rey a juzgar por la pobreza de su indumentaria. Nadie vislumbraba detrás de la humildad de aquel hombre la majestad del que hablaba, ni presentía en el fondo de aquella palabra la promesa de un reino de paz, de amor, de ventura y de justicia. La mirada humana se detiene siempre en lo exterior, no analiza. De allí provienen las interpretaciones injustas y erróneas del hombre. ¿Sabéis que Jesús fue interrogado, insultado y aún negado en aquel tiempo? ¿Sabías que ni sus propios discípulos
sabían decir quién era Él cuando les interrogaban. De la misma manera, en este tiempo os preguntará el mundo, ¿quién es el que os ha hablado? Y muchos negarán que haya sido Cristo, el que ha conversado con vosotros. Entonces algunos de los discípulos de Cristo se confundirán y no sabrán quién es el que les ha hablado. Si ha sido el Padre, el Verbo o el Espíritu Santo. A lo cual Dios os dice que así como una sola es la verdad, una sola es la esencia divina que os ha dado a través de los tiempos. Así la llaméis ley, doctrina o revelación. El que ha amado esa verdad y ha seguido esa luz, ha amado y seguido a su Padre. El discípulo espiritual debe buscar siempre la esencia de las obras de Cristo para que descubra la verdad en sus mensajes divinos. Veréis entonces cuán sencillo es encontrar el sentido de todo aquello que unos envuelven en el misterio y otros complican con sus teologías. Espiritualidad quiere decir sencillez. ¿Por qué complicar entonces lo que es simple, claro y diáfano como la luz? Reconocer que la razón de su tercer venida entre vosotros es su amor a la humanidad. Ha venido en espíritu a cumplir su promesa. Os dijo en aquel tiempo, el que conoce al Hijo, conoce al Padre. Él dio testimonio de sí mismo. En este tiempo viene a esclarecer con la luz de su espíritu lo que era el misterio para la humanidad. Os ilumina su ser para que reunáis en un solo libro los mandatos de Jehová, la palabra de Jesús y las revelaciones que su Espíritu Santo os está haciendo en este tiempo. Y confirmaréis que ha venido a vosotros para dar testimonio de su verdad en 3 tiempos. La palabra de Dios de los tiempos pasados no ha sido debidamente interpretada, mas la semilla está en el Espíritu y allí será cultivada por nuestro Señor. Vos sois Israel. He ahí Israel puede conversar con su Dios desde un elevado plano espiritual. Venid a nuestro Padre y si tenéis dudas y preguntad. Nuestro Padre ha querido que os conserváis en comunicación constante con Él. Pero vosotros, queriendo espiritualizaros, habéis caído en el misticismo o en el fanatismo. Y la voluntad del Padre es que comprendáis su palabra, que os aconseja la sencillez y la pureza en todos vuestros actos. Hoy venís en corto número a escucharle, mas las legiones espirituales que se acercan a nuestro Señor en estas manifestaciones son inmensas. La palabra de Dios es como agua purificadora que a todos limpia. Viene a enseñaros para que sintáis vuestra responsabilidad y no le digáis más tarde, no supe lo que hice, me faltó luz. Mis padres no me aconsejaron. Mi hogar fue un nido de discordia. El padre ha contemplado que los hijos desconocen a los padres, que los padres no dan buen ejemplo a sus hijos, que hermanos con hermanos se hacen guerra. Y Dios os pregunta, ¿cuándo estaréis unidos? El Padre siempre os ha enviado a seres virtuosos a la tierra para que os aconsejen y os hagan progresar en vuestro mundo. Si sois esposos, llevar presente que el hombre y la mujer que se han unido en un matrimonio deben hacer su hogar
un templo para que en él podáis cobijar y conducir en vuestros hijos. No le dejáis herencia de dolor. Cada uno de vosotros en vuestro paso por la vida encontraréis justa compensación a vuestras obras. Así como buscáis agradar a un amigo, buscar agradarle a nuestro Padre Celestial. Solicitad, pedir y os dará. Os ha formado nuestro Dios para recreo de su espíritu y se complace en concederos lo que os ayude en vuestra evolución. La tentación nos inspira odio y el hombre que es débil por naturaleza hace obras de destrucción en el corazón de su hermano. Y Dios pregunta, ¿qué derecho tenéis para destruir lo que yo he creado? ¿Por qué matáis la fe? ¿Por qué censuráis? Hermanos, la humanidad no hace en este tiempo obras gratas delante de nuestro Padre, mas la luz de su Espíritu brilla y os prepara para que combatáis la iniquidad. Os invita nuestro Dios a luchar para que arrojéis de vosotros lo que es perjudicial, lo que os hace retroceder en vuestra evolución. Vivificaos en vuestro Dios. Tomad su palabra para que no volváis a tener hambre. Hoy hay festín en la mesa, saboráis el pan de Dios y siempre recordaréis que el Maestro se sentó a su mesa, a sus discípulos, conversó con ellos y los alimentó para una eternidad. Os ha dicho nuestro Cristo que cuando le invocáis con vuestro corazón limpio, Cristo es con vosotros. Cristo ha oído vuestra plegaria y por eso ha descendido. Verle con los ojos de la fe, que son los que Cristo ha preparado, está delante de vosotros y os ha hecho acreedores a su presencia. Reconocerle por la verdad de su palabra. Este es el regazo del que os había alejado. Siempre que el mundo os aparte de nuestro Dios, hacer un esfuerzo por regresar y en este seno amante estará siempre abierto para que penetréis en él. Bendito sea el hermano.